Allinchamusqas kaychis tukuypichus chimpamun kay canalman. Imaynalla kasankichis llaqtamasish ñuqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichisña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis. Ñuqaypas sutiymari. Kunan día huk rimay ancha importante apamusaykichis, ancha sumaq. Imarayku llaqtanchispi huk iskay kinsata phisqa killañasiña chamu huk noticia importante Estados Unidos manta. Billboard nisqa. Chay Billboardqa huk hatun empresa kanman, puro cantantes, puro músicos. Biblia kanman hina imaninsuman qhichwapi saqa hatun kanman, chay nisunman. Puro cantantes a nivel internacional. Entonces Boliviapi iskay cantantes sumaq karqanku a nivel internacional. Fabio Zambrana y los Carcas. Chay a nivel internacional uyarikurqanku. Charaykus kay hatun empresa chamusan llaqtanchisman. Entonces kay Fabio Zambranata biografian ñawirisaq kankunapaq, pichus mana yachan chaykunapaq, yachankichis chay cosacha. Chantapis kunan castellano qallupi parlarisaq. Hola gente de YouTube, sean bienvenidos la gente que ya se acerca a este canal y también a la gente que ya se ha suscrito. Hoy, como siempre, les traigo para mí una gran noticia para todos los artistas y aquellas personas que les gusta escuchar música y escuchar a sus artistas favoritos. Antes de comentarles de Fabio Zambrana, voy a comentar algo sobre Billboard. Billboard ya saben que es una empresa muy grande, que es de Estados Unidos, más que todo en Las Vegas se festeja este evento. Es como decir la Biblia de los grandes músicos. Entre ellos está Fabio Zambrana y como autoría como autor de la lambada, se puede decir, está Los Carcas. Es a nivel mundial que se han escuchado esos dos temas. Es por eso que Billboard llega o le ha dado, como decir, una franquicia a ciertas personas para que crean la franquicia en nuestro país, y eso es muy importante para nuestros artistas. Ya va a ser como un impulsor para que salgan adelante. Pero antes de empezar con el video que vamos a ver de Fabio Zambrana, que es muy importante para aquellas personas que están incursionando en el ámbito musical, me gustaría que pongan mucha atención. Entonces voy a leer esta biografía. Ñawirisaq kay biografía kay Fabio Zambrana llaqtamas. Dice Fabio Zambrana Marchetti, Santa Cruz de la Sierra, 6 de noviembre de 1963. Es un cantautor, músico boliviano, compositor de la bomba y fundador de la banda Azul Azul. Características. Durante su juventud fue vocalista principal de la banda Zambrana y después formó parte de un grupo rock llamado Rapsodia. Aquí dice, si alguien quiere profundizar ya sabe, pero vamos a leer todo esto. En 1990 fundó Azul Azul junto a Marco Justiniano Lea Plaza en el bajo, Luis Fernando Nandi Justiniano Suárez en la batería y Martín Espada Flores en la guitarra. Ha escrito y compuesto temas musicales para la banda, entre ellos La Bomba, que alcanzó una gran popularidad dentro y fuera de Bolivia. Eso es verdad, ya lo sabemos todos. Otras famosas canciones de su propia autoría son Mamá no quiero más huevo, Mentirosa, El canto de las aves, Sábado, El hombre es como el oso, que fue interpretado a dúo con Laura León, y La cumbia lenta. El 18 de octubre del 2002 recibió el premio Ritmo Latin Music Award, no sé cómo se lee, a compositor del año en el Sheriff Auditory de Hollywood, California, Estados Unidos. En 2018 lanzó su primer disco en solitario, Dame chocolate y te doy bombón. Tras la
Tras la disolución de Azul Azul en 2011, Fabio compone y produce temas musicales para otros artistas. En 2015 presentó su autobiografía La Bomba. Entonces ya saben, los que quieren ya más profundizar en su biografía pueden ir a Wikipedia y encontrar o sea, lo que es su biografía de Fabio. Vamos a ver el video y él mismo les va a explicar qué significa Billboard para que aquellas personas quizás no lo han entendido muy bien lo que yo he dicho, pues mejor que Fabio se los explique qué es lo que significa Billboard. Billboard en Bolivia. Esta es una noticia muy importante. Soy Fabio Zambrana, cantante de Azul Azul, compositor del hit mundial Bomba. Para bailar esto es una bomba. Y quiero decirles que estoy muy contento de haberme enterado el día de ahora de que Billboard va a estar en Bolivia, de que Billboard está llegando a Bolivia. Para los que no saben lo que es la Billboard, les voy a explicar. La Billboard es el ranking más importante de la música en el mundo. Es el ranking donde sueñan llegar todos los artistas del mundo. Cuando ustedes ven un documental de los Beatles, cuando ustedes ven un documental de Rolling Stones, de YouTube, de Maroon 5, de Lady Gaga, de cualquier artista grande en el mundo, ya sea de hace un tiempo atrás o actual, y ellos mencionan un número uno, ellos se refieren a la Billboard, no se refieren a ningún otro ranking. Esa es la importancia de este ranking. Y bueno, ahora un poco de historia respecto a Bolivia relacionada con la Billboard. Hasta el día de ahora, hasta este año, hasta esta fecha de este año 2021, Azul Azul es el único artista boliviano que ha llegado al número uno de la Billboard. Ojo, artista. Es el único artista boliviano que ha llegado al número uno. En junio 23 del año 2001, Azul Azul se convierte en el artista número uno. La Bomba se convierte en la canción latina número uno del Hot Latin Track. Por encima de artistas como Juan Gabriel, que estaba en el número 2, con Abrázame muy fuerte, amor, ven, siéntate a mi lado. Marco Antonio Solís en el 3, Van der Recodo, Cristian Castro con Azul, Paulina Rubio, Chayanne, Jerry Rivera, Ricardo Montaner en el 23, Ricky Martin, y todos los demás artistas latinos en el mundo. Eso como artista. Ahora como compositores es muy importante también mencionar que si bien es cierto que La Lambada llegó al número uno de la Billboard, es importante comprender que esta canción originalmente era Llorando se fue, la canción interpretada por Los Carcas, aunque la versión de Kaoma fue la que llegó al número uno, o sea, el artista que llegó al número uno fue Kaoma, pero la canción originalmente, y hubo un juicio y todo, que esto lo pueden explicar mejor Los Carcas, la canción originalmente fue compuesta, tengo entendido, por Gonzalo Hermosa, y me parece que también Ulises Hermosa fue parte de la composición, pero el autor original de esta canción, La Lambada, también son bolivianos. Otro compositor boliviano que ha tenido La Lambada llegó al número uno. Otro compositor boliviano que también es importante mencionar es Chris Sailer. Chris Sailer fue coautor de El Doctorado. Déjenme revisar acá. Chris Sailer fue coautor de la canción El Doctorado, interpretada por Tony Dice, que me parece que llegó también a ingresar al top 10 del Hot Latin Song. Bueno, bienvenidos a Bolivia, Billboard. Les mando un fuerte abrazo, y a todos los artistas bolivianos, a todos los compositores bolivianos, pónganle atención a este ranking. Es muy importante. Ojo, repito, todos los artistas bolivianos y todos los compositores bolivianos, pónganle atención a Billboard Bolivia. Es muy importante y va a ser muy importante para su carrera de ustedes que Billboard esté en Bolivia.
Les mando un fuerte abrazo. Natach mensaje como Fabio Zambrana, payachan hasta un sumaj imainach funcionan kay artistas kanapaji, chantapsu yarinkich, anchi importante, pichu kelgen uktakita o tocan uktakita o artistas, hapikunantian sumajta imainatach kay nimun número uno kanajpaga, sumajta kinanin, sumaj al menos kelgenan, chayurankich, importante chaga. Gente, lo que digo, ustedes ya han escuchado lo que ha dicho Fabio Zambrana, es muy importante que Billboard ahora es como una franquicia que está llegando a Bolivia. Ahora voy a mostrarles una breve información de quién está detrás de esto para que vean, y voy a leerles la biografía de la persona que está trayendo más que todo Billboard a Bolivia. Vamos a ver. Bueno, como les comentaba, que una de las principales, una de las principales personas que está detrás de esta franquicia de Billboards es Carla Ortiz. Les voy a leer su biografía un poquito. Carla Ortiz Oporto es una actriz de cine, telenovelas boliviana en la década de los años 90. Se mudó a la Ciudad de México en el año 2005, ganó una beca de la Universidad de Georgetown y decidió trasladarse a California, donde reside actualmente. Ella es cochabambina, nacida, el 2 de diciembre del 76, 44 años, Cochabamba, Bolivia. Es una de las principales personajes, tanto estará Fabio Zambrana, invitado y otros personajes que está en esta franquicia para hacer los billboards en Bolivia. Entonces voy a mostrarles un video donde vamos a ver todo lo que ya ha pasado en sí en Bolivia para aquellas personas que no se han enterado, pero yo quería traerles así para que ustedes. Bueno, ya está más que una video jawarikukich, sumata, pichus al menos artista kaimunan, sumaja pikunantian, yaxinantian pichus kai franquicia hakai llaqtanchis apaykachanga, pichus directora, tukuymata chantaps jawasun kaipi pichus takanganku por primera vez chay Billboardpi, pichus invitas kanku, chay jawarikus. Lo que digo, gente, que vamos a ver quiénes van a ser los representantes de esta franquicia Billboard en Bolivia, y también vamos a ver quiénes van a participar en la primera Billboard, diríamos, en Bolivia, y luego vamos a ir reaccionando los vídeos de aquellas personas que han participado por primera vez en la Billboard Bolivia. Como quiero hacer como regalo a nuestra yacta, que ya muy pronto va a ser el aniversario de nuestra querida yacta, Cochabamba, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver este video. Billboard es el referente global de la música. Con más de 125 años de historia en la industria musical del mundo, ya está en Bolivia la marca responsable de eventos como The Latin Music Week, los famosos charts de Billboard Hot 100 y las premiaciones Billboard Music Awards o Woman in Music. Sí, este miércoles en el Salón Andrés Ibáñez de la Cámara Alta, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, participó del lanzamiento de la plataforma de la Billboard Bolivia. Esto va a empezar a motivar, sin duda, a los jóvenes talentos, a los adolescentes que tenemos en colegios, en universidades, a mostrarse en nuestro país, y qué mejor a nivel mundial. Con el objetivo de desarrollar y profesionalizar la industria de la música boliviana, además de incluir las tendencias nacionales en una de las revistas especializadas más antiguas del mundo, reconocida como la Biblia de la música, Billboard Bolivia se abre como una ventana. Y ahora, a través de esta hermosa plataforma, tenemos la oportunidad de poder darle otra vez una oportunidad a los artistas, ¿no? Porque especialmente después de esta pandemia hemos dejado de creer, ¿no? Y como dijo el poeta Nikos Kazantzakis,
Para crear hay que creer. La actriz boliviana Carla Ortiz, en su calidad de embajadora ante esta organización, dialogó con La Verdad sobre este lanzamiento que también promocionará la música de las bandas cristianas del país. Vamos a trabajar todos los géneros, no solamente es el género del rock, pop, reggaetón, urbano, folclore, cristiano, tenemos también todo lo que son baladas, folclore internacional, fusiones, absolutamente como en Billboard Internacional va a ser lo mismo en Bolivia. Tal vez el grupo no sea tan grande y de a poquito vamos a ir avanzando, pero la buena música, no importa a quién le cantes, la buena música es buena música y por supuesto que todos van a tener el espacio. Empezamos primero con la plataforma de la revista sale en el mes de mayo. Seguidamente empezamos con lo que es el evento grande de lanzamiento, que es el concierto Respira, que es también en el mes de mayo, e iniciamos con nuestras plataformas, con los talleres de educación, continuamos con varios eventos, tenemos sesiones acústicas con muchos famosos, conciertos de famosos para Bolivia y así sucesivamente. Este acuerdo permitirá que en un futuro se pueda viabilizar la promoción de los artistas bolivianos, tomando en cuenta que la plataforma tiene presencia en muchos países como Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur, Italia, Japón y China, entre otros. Sabia. Pero ¿qué hace un gobierno de izquierda apoyando este tipo de industria que está más relacionada con el capitalismo? Una cosa es tener una tendencia ideológica como socialismo o comunismo, capitalismo de derecha o de izquierda, que no tiene absolutamente nada que ver en mostrar nuestro turismo, nuestro progreso, nuestro desarrollo a nuestro estilo, a nuestra forma y demostrar nuestro talento ante Latinoamérica y ante el mundo. En un desprendimiento total, el presidente del Senado también adelantó que si es necesario crear una ley o modificar las existentes para apoyar a los artistas bolivianos, lo harán. Exactamente, si es necesario elaborar alguna ley en favor y beneficio de los talentos de los cantantes y artistas, lo vamos a hacer desde el Senado. Estamos en la total predisposición de apoyar y respaldar a nuestro mundo de cantantes y artistas y talento a través de esta industria de la música. Tantas noches de pasión perdida. La Billboard es una revista semanal estadounidense y una lista especializada en información sobre la industria musical. También es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo. Mantiene varias listas musicales reconocidas internacionalmente en las que se encuentran las canciones y álbumes más populares, clasificados en varias categorías. Bueno, ya qhawaricunchis llaqtamasis kunan sumaq noticia ahí artistanchis paykuna kunan atinku qillqayta, o sea, takisninkuta chantapis takiy tokayta instrumentos tukuy ima kunan atinkichis chay ñapis apoyo hatun chamun llaqtanchisman. Noqa nini artistas piensarikunanku tiyan sumaqta kunan ama sonserasnikichis qillqaychis qillqaychis sumaq takiykunasta imaynachus ñawpa runas takikanku sumaq takiykunas kunakama takinku y eso sumaq, pero a veces wakin jóvenes waqhina takisanku rap nispa, pero acaso hinachu mana hinachu lluqsinkichis ñawpaqman qhawarikuychis waq artistasta mayman hatuchishña kanku paykuna imatashi ruranku chayta qhawanaykichis chaytataq astanqankuna mejoranaykichis tiyan. Lo que digo, gente, a todos los artistas que han empezado, que van a empezar, como ejemplo tomen los artistas antiguos, aquellos artistas que han compuesto hermosas canciones y que han llegado lejos, y eso sin existir este apoyo en nuestro país, han llegado muy lejos.
Y ahora con esta plataforma, con esta franquicia del Billboard que ha llegado a nuestro país, tomen como un apoyo, como una, no se suelten, pero también digo, no se pierdan en el camino, creando canciones vacías, creen canciones sólidas, consistentes, que lleguen al corazón de la gente. No sé si han escuchado la canción Rojo, Amarillo y Verde, donde dice, ¿cómo es? Ya me he olvidado. No cantes cantar por cantar si tu canción no es vacía, ¿no? Es como si tu voz no transmite algo por ahí. No hagan eso. Si escuchan esa canción es hermosa. Hagan caso a la gente que ya ha triunfado, que ya ha pisado escenarios grandes. Si quieren ustedes también llegar ahí. Eso es lo único que yo puedo decir. Bueno, luego más adelante iremos viendo también, ahora ya es Billboard con alfombra verde, ya no es como Billboard con alfombra roja. ¿Por qué? Porque la fundadora, como se puede decir, Carla Ortiz, es ecologista. Entonces, como es ecologista, y me parece muy bien, es como ayudar a la Pachamama, se puede decir. Ella ha puesto en honor a eso la alfombra verde. Ya va a ser Billboard con alfombra verde, ya no va a ser Billboard con alfombra roja como normalmente hacen en Texas, ¿no? Es por eso, y vamos a ver también cómo ellos han hecho el modelaje de reciclaje de todos los invitados a este Billboard, los trajes que han llevado. Eso poquito a poco les iré trayendo. Ahora vamos a ir reaccionando a todos los que se han presentado a la fiesta Billboard, a aquellos que han ido a cantar, a todos los artistas. Vamos a verlo. Entonces nos vemos en otro vídeo. Hasta aquí nomás, gente. Muy pronto nos vemos. Kay kamaya kachun llaqtamasis. Ñapis tinkusun waq videopi imaraykun tinkusun noqanini kaypi Carla Ortiz, embajadora kay Billboardmanta, kay franquicia chaymanta. Pay ecologista imani munan. Pay mana munanchu kay pachata contaminasqa kananta. Entonces chayraykus pay ecologista. Entonces payqa yanapan planetanchis imaynapi. Pay imayna enqhakurqa Amazonaspi, chayta reforestacionqa plantitas niw, chayman apanqa. Chayraykus ecologista chantapis, chayraykus kunan Billboard alfombra q'umir kanqa, manaña pukachu kanqa. Entonces chayta qhawarikusun ñawpaqman. Entonces chantapis nini pichu takinku kay Billboard chaypi, chay artistas aparimusunchis, qhawarikusunchis. Kay ñapis aniversario Cochabambamanta, chay qhawarikusun kay semana entero hasta ima día kanman, a ver, 14 de septiembre llaqtanchisman fecha kun aniversario. Entonces chaypi qhawarikusun waqta kitañata. Entonces chay kamalla kachun llaqtamasi waq video kama.